Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Nos hicimos a la mar en Tróade y pusimos rumbo hacia Samotracia. Al día siguiente salimos para Neápolis y de allí para Filipos, primera ciudad del distrito de Macedonia y colonia romana. Allí nos detuvimos unos días. El sábado salimos de la ciudad y fuimos a un sitio junto al río, donde pensábamos que había un lugar de oración. Nos sentamos y trabamos conversación con las mujeres que habían acudido. Una de ellas, que se llamaba Lidia, natural de Tiatira, vendedora de púrpura, que adoraba al verdadero Dios, estaba escuchando, y el Señor le abrió el corazón para que aceptara lo que decía Pablo. Se bautizó con toda su familia y nos invitó: si estáis convencidos de que creo en el Señor, venid a hospedaros en mi casa, y nos obligó a aceptar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor ama a su pueblo. El Señor ama a su pueblo. Cantad al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sión por su Rey. El Señor ama a su pueblo. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. El Señor ama a su pueblo. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca. Es un honor para todos sus fieles. El Señor ama a su pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Espíritu de la verdad dará testimonio de mí, dice el Señor, y vosotros daréis testimonio. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando venga el Paráclito, que os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y también vosotros daréis testimonio, porque desde el principio estáis conmigo. Os he hablado de esto, para que no os escandalicéis. Os excomulgarán de la sinagoga. Más aún, llegará incluso una hora cuando el que os dé muerte pensará que da culto a Dios. Y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Os he hablado de esto para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo os lo había dicho. Palabra del Señor. Queridos hermanos aquí presentes, queridos hermanos que seguís esta Eucaristía desde vuestros hogares, desde hospitales, residencias, de manera especial los que estáis enfermos, también vuestros cuidadores, el personal sanitario que os atiende, paz y bien. Acabamos de escuchar una palabra de Dios que, como toda la Pascua, es una riqueza para cada uno de nosotros, para poder vivir
lo que estamos celebrando, la resurrección del Señor, la Pascua en cada una de nuestras vidas, la alegría del Señor resucitado. Estamos ya en las últimas semanas de la Pascua y eso también lo vamos notando en la palabra de Dios. Es evidente que esa alegría de la resurrección del Señor está siempre presente durante todo este tiempo. Pero hoy, ya en el Evangelio, Jesús nos va anunciando la venida del Espíritu, el Espíritu Santo, con el que vamos a cerrar, con la fiesta que vamos a cerrar esta Pascua, esta cincuentena pascual. A mí me gustaría destacar hoy en esta palabra de Dios dos ideas para que podamos vivir en nuestra propia vida, cada una sacada de cada una de las lecturas que acabamos de leer. De la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, me llama mucho la atención, si vamos leyendo el libro, y lo estamos haciendo durante este tiempo de Pascua, ver esa actividad ingente de los apóstoles, del grupo de los primeros cristianos, cómo van haciendo la primera comunidad, cómo van haciendo la Iglesia. Es impresionante el poder verlo y recordar, rememorar nuestro nacimiento, el nacimiento de la Iglesia. Vemos la fuerza de la predicación de los apóstoles, de esa misión ad gentes, una misión sin fronteras, como diría hoy el Papa, salir a las periferias, ¿no? Y eso es lo que hacen los primeros discípulos del Señor. Unos discípulos que son testigos del resucitado. Lo va a recordar Jesús en el Evangelio. Va a decir que yo os daré al que es testigo, que dará testimonio de mí, que es el Espíritu Santo, pero también vosotros sois testigos porque habéis vivido desde el inicio. Como nos decía el Evangelio de ayer, han permanecido junto a Él. Han permanecido firmes en esa fe, que es la fe que nos une, la fe que nos arrastra a llegar al Señor. Ese testimonio es lo que arrastra a cada una de las personas, que nos acompañan, que nos pueden mirar, que pueden ver nuestra vida. Pero hoy nos deja, aparte de estas ciudades de las que no dice gran cosa, nos deja un testimonio precioso, que a mí, al menos, me da que pensar, y es el testimonio de una mujer, de Lidia, y dice de ella esto. Dice, entre otras cosas, que era vendedora de púrpura allí en Tiatira, una de las primeras comunidades a las que luego escribirá Pablo. Dice, adoraba al verdadero Dios. No fácil en aquella época, pero el cristianismo se sigue extendiendo. Dice, estaba escuchando y el Señor le abrió el corazón para que aceptara lo que decía Pablo. Es decir, esas dos expresiones son las que creo que podemos vivir cada uno de nosotros. Estar a la escucha de la palabra de Dios, a la escucha de los signos de los tiempos de los que nos rodean, a la escucha de las personas que tenemos cerca. Pero ella estaba escuchando a Pablo. Y dice después, el Señor le abrió el corazón. Qué expresión más bonita, hermanos, para que el Señor nos abra también nuestro corazón, para que el Señor sea el que hace que la palabra caiga en tierra sana, tierra buena, tierra fecunda y dé fruto. Esa es la actitud cristiana, que escuchemos la palabra de Dios, que seamos capaces de distinguir la voz de Dios de tantas otras voces que hoy en día, por activa y por pasiva, nos hablan, a veces los profetas de calamidades, y que ese estar abierto en nuestro corazón nos haga precisamente acoger a manos llenas, con el corazón dispuesto, la palabra de Dios y poder vivirlo en nuestra vida. Ese es el testimonio. Eso es lo que creo yo que van a ver las personas que muchas veces miren nuestra vida. Seguramente no nos escuchen, pero sí pueden ver cómo vivimos. Y del Evangelio de Juan también una idea que creo yo que es un poco el colofón de esta Pascua, que es la venida del Espíritu Santo. Sabemos que Dios no nos deja solos en ningún momento, y Jesús ya nos lo anuncia aquí. Nos dice aquello de que os enviaré desde el Padre al Espíritu Santo Paráclito, el defensor, el que va a estar en nuestra vida, a quien realmente nosotros debemos también abrir el corazón. Hablamos mucho de Dios, del Padre, hablamos mucho de Cristo, a lo mejor del Espíritu Santo hablamos menos, pero el Espíritu Santo está siempre en nuestra vida. El Espíritu Santo nos da fuerza, nos acompaña, nos ayuda. Dice que Él dará testimonio, pero también nosotros tenemos que dar testimonio. Vosotros daréis testimonio, nos dice Jesús. Y de hecho, ese testimonio nos viene de haber conocido al Señor, de haber hecho experiencia de Él.
de haber permanecido fieles a esa fe que escuchamos, a esa fe que vivimos, a esa fe que tantas personas nos han transmitido. Y también ese espíritu, uno de sus dones me gusta mucho, el de la fortaleza ante las adversidades. Aquí Jesús habla precisamente de eso, perseguirán. Aquellos que no han conocido al Señor, aquellos que tienen el corazón cerrado, aquellos que realmente el corazón, podemos decir, no solo cerrado, sino que tienen el corazón de piedra. La certeza que nos da la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida es que Dios está en medio de nosotros. Así lo sabemos desde su nacimiento, cuando el ángel dijo que se llamaría Emmanuel, Dios con nosotros. Y como salesiano, a mí me gustaría decir también una palabra de la fiesta que hoy estamos celebrando, y la fiesta de Santo Domingo Sabio. La sociedad nos ofrece muchos modelos de vida. Nosotros creemos que Santo Domingo Sabio, joven, adolescente, murió todavía sin haber cumplido a punto, pero sin haber cumplido los 15 años, vivió en la segunda mitad, a mediados más o menos, del siglo XIX, y vivió en el oratorio de Don Bosco. Nosotros lo contemplamos también y lo veneramos como modelo de santidad para poder proponer a tantos jóvenes, a tantos adolescentes, que muchas veces tienen otros muchos modelos. Creo que es un modelo válido. Mirar a un santo, y sobre todo un santo joven, pues yo creo que debe hacer que nuestro corazón siga siendo también joven, alegre, gozoso. Es fruto de la pedagogía del sistema preventivo de Don Bosco. Él quiso ser sacerdote desde muy joven. Desde la primera comunión el corazón ya se le transforma. Y es también el máximo representante, podemos decir, o uno de ellos, porque tenemos varios, de la espiritualidad juvenil salesiana, en la que algunos elementos que destacan y que él vivió con profundidad son la vivencia de los sacramentos, especialmente en su vida de fe, muy importante el sacramento de la confesión, de la reconciliación y de la Eucaristía, no solo en el momento de la celebración, sino también en la adoración eucarística. Se cuenta que tenía muchos momentos de intimidad, de amistad con el Señor, y ahí estaba fuertemente unido. Ahí se veía fuertemente su fe, pero también una unión muy fuerte con Dios por medio de María, nuestra Madre. Y yo creo que eso también es algo que no se nos puede olvidar. Estos días que estamos ya celebrando el mes de mayo, tantas patronas, que no se nos olvide la presencia materna de María en nuestra vida. Son varios elementos que él vivió con mucha intensidad. Yo creo que hoy necesitamos también, como él, jóvenes santos, de esos que no olvidan a los demás, porque Domingo Sabio no olvidó a los demás. Fue ejemplar también allí en el oratorio, con su alegría. Una de las frases que más decimos nosotros se la transmitió Don Bosco, después de él querer hacer tantas mortificaciones, porque tenía muy claro que en su vida él quería ser santo. Fijaos qué deseo más bonito de un adolescente, que uno quiera ser santo, quiera ser para el Señor, aparte de ser sacerdote, que también lo deseaba, pero no pudo llegar. Pues después de las mortificaciones, Don Bosco le decía: aquí hacemos consistir la santidad en estar siempre alegres. Y por eso la alegría es una característica siempre de nuestros oratorios, de nuestros centros juveniles, de nuestros chiquicentros, de todo el movimiento juvenil. Esa fuerte unión con Dios también la daba en el servicio a los demás, en la entrega, hasta los momentos más difíciles de la vida, como también sale en el Evangelio. Pues pidámosle a Dios hoy que nos envíe jóvenes así santos, valientes, audaces, que tengan fuerte arraigo en la palabra de Dios, que tengan la fe también por montera. Vemos muchos jóvenes hoy en día en estos movimientos que están surgiendo, que es un regalo del Espíritu Santo. Ojalá y ellos sean también testigos en su vida, en sus estudios, en su día a día. Pidámosle al Señor que nos siga mandando jóvenes santos, que nos siga haciendo crecer en santidad a cada uno de nosotros y que realmente así podamos vivir la alegría de la resurrección del Señor y transmitirla como testigos a las personas que nos rodean. Que así sea.